Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí en un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy vamos a hacer tres experimentos o tres proyectos muy fáciles con Arduino. Para ello solo vamos a necesitar un kit como este de Arduino que trae un montón de cosas. La placa de Arduino en concreto es esto. En esta placa conectaremos todas las salidas y las entradas a estos pines y con este cable lo conectaremos al ordenador, cargaremos el programa y podremos hacer nuestros proyectos. Así que vamos con el primero. Vale, para el primer proyecto vamos a hacer que pulsando el botón 0 se encienda el LED verde, pulsando el 1 el azul, el 2 el rojo y así sucesivamente hasta el 9 que se encenderá el amarillo y se mantendrán todos encendidos. Luego si le damos al botón de apagar se tendrán que apagar todos y si le damos a este botón mismamente, lo he programado en este porque no lo usaba para nada, pues se encenderán todos a la vez. Vale, el proceso, el montaje es muy sencillo. Simplemente tenemos que conectar todos los LEDs, todas las patitas negativas de los LEDs al mismo nodo, es decir, a la misma fila de abajo. Y todas las patitas positivas a estas filas, pero por separado. Y luego de cada patita positiva de cada LED al pin correspondiente del Arduino, que dependerá de en cuál lo hemos programado, pues tenemos que poner una resistencia de 220 ohmios en medio para limitar la corriente que pasa por el LED, porque si no puede quemarse. El montaje es muy sencillo, por ejemplo, el último LED, este, va con esta resistencia y va al pin número 12. Pues simplemente conectaríamos aquí y al número 12, no sé si se puede ver. Y luego, para que reciba la señal del mando, necesitamos tener un receptor IR, que es simplemente esto que veis aquí. Esto simplemente lo clavamos en la placa y sacamos tres cables de él. El primero tiene que ir a tierra, que podemos ponerlo a la tierra de los LEDs. Toda esta fila, la primera fila de puntitos que veis ahí, el azul, es el mismo nodo, por lo que podemos conectarlo ahí. Luego el segundo cable lo tenemos que conectar a 5 voltios. En la placa hay un pin predeterminado que son 5 voltios. Y por último, el cable amarillo que aquí veis que es el tercero que sale del receptor, tiene que ir al pin número 11, porque lo he programado así. Podría ir a otro perfectamente, solo que tendríamos que tenerlo en cuenta a la hora de programar. Bien, una vez que tenemos todo montado, tenemos que tener en cuenta que todas estas tierras tenemos que llevarlas a la tierra de la placa. Es decir, ponemos aquí un cable y lo llevamos al GND, que es tierra. Pues ya tendríamos montado el primer circuito. Ahora simplemente faltaría cargarlo en el ordenador con ayuda de este cable USB y cargar el programa. Y luego con ayuda de una batería como esta y este adaptador, espérate que se ha enredado, y este adaptador podríamos desenchufarlo del ordenador y simplemente que el programa se quede guardado en la propia placa. Así que vamos a probarlo. Vale, una vez que lo hemos cargado con este cable, simplemente se conecta esto aquí y esto al ordenador, se le da al programa y se carga. Pues ya podemos desconectarlo y conectarle la pila con el adaptador, que van en este de aquí. Como vemos, se encienden las luces de la placa y entonces, como el programa ya está guardado ahí, podríamos empezar a darle a los números y se tendrían que ir encendiendo los LEDs conforme le vamos dando. Tenemos que tener en cuenta que el receptor del mando es esto negro que tenemos aquí, entonces tenemos que llevar cuidado y apuntar ahí, si no, no funcionará bien. Al 0, como se enciende el primero. Le damos al 1, el 2. A veces cuesta que llegue, pero se acaba encendiendo. 3, al 3, 4, ahora por ejemplo el 7, a ver si llega. A veces cuesta un poco, el 9, el 8, no sé cuáles faltan, creo que el 6. Vale, pues ya estarían todos. Y ahora, como he dicho, para apagarlos todos de golpe hay que darle, está programado de esta forma. Y para que se enciendan todos de golpe, si quisiésemos, a este. Los apagamos y podemos, como veis, son proyectos muy divertidos y muy fáciles de hacer. Lo más complicado es programar, pero que una vez que sabemos las cosas básicas,
pues es muy sencillo. Vale, y este es el primer proyecto que vemos aquí. Esto se puede adaptar a una tira de LEDs más grande o a otras funciones, por ejemplo, que le demos un botón y se vayan recorriendo uno a otro. Entonces, si queréis ver esto en el canal, simplemente ponérmelo en los comentarios y yo lo haré. Entonces, nos vemos en el siguiente proyecto. Para el segundo proyecto que vamos a hacer, solo vamos a necesitar un LED, una resistencia de 220 ohmios colocada de la misma forma de antes, patita negativa en el negativo y el lado positivo del LED en serie con 220 ohmios, y luego un sensor ultrasónico, que el nombre puede asustar un poco, pero no es más que un sensor que manda ondas, rebotan en el objeto y las recibe por el otro lado. Y entonces puedes calcular la distancia a la que está un objeto. Entonces, para hacer este sensor de aparcamiento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente tenemos que conectar el sensor ultrasónico, que son 4 patitas, las conectamos en la protoboard y simplemente tenemos que poner los cables a donde los hayamos programado. Por ejemplo, el primero, como veis, pone VCC. Eso es la alimentación. Entonces ahí ponemos 5 voltios. Conectamos ese pin a 5 voltios en el Arduino. El segundo es trigger. Trigger lo hemos programado de forma que lo conectemos al pin número 10 de la protoboard, o sea, de la protoboard del Arduino al 10. Luego, el siguiente es eco. Eco va al pin número 9, porque lo hemos programado de esa forma. Repito, podemos ponerlo en el que queramos, pero tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de programar. Y por último tenemos el GND, que eso es la tierra. La tierra la tenemos que conectar a la tierra del Arduino. Ya está, ya tendríamos conectada la señal del ultrasónico al Arduino. Entonces, ahora conectaríamos simplemente el LED, que es la patita negativa a tierra y la pata positiva con la resistencia al pin número 3, que es en el que lo hemos programado. Y ya tendríamos montado el sensor de aparcamiento. Lo hemos programado de tal forma que cuando un objeto se acerque a más de 20 centímetros, el LED se encenderá y se apagará, con la frecuencia de cuanto más cerca, más rápido se apaga y se enciende, igual que en un coche. Veamos el funcionamiento. Vale, para cargar el programa en la placa de Arduino sería el mismo procedimiento que antes. Conectamos el cable USB, lo conectamos aquí, conectamos esto al ordenador, cargamos el programa y luego directamente con esto conectado podemos utilizar el programa. Puede funcionar. Pero nosotros, para que sea independiente, podemos conectarle una pila así, con un adaptador a la otra entrada que tiene 2. Vale, pues ya tendríamos esto. Ahora esto lo podemos meter en una caja o algo. Ahora, como vemos, lo pongo ahí. Cuando acerco la mano a más de 20 centímetros empieza a parpadear, y cuanto más la acerco, más parpadeo. Y ahora esto podemos sustituir el LED y la resistencia por un altavoz activo. El altavoz tiene una patita positiva, como podemos ver, aquí se ve, y una negativa. Pues la positiva la conectamos al rojo de antes y la negativa a tierra. Entonces ahora el funcionamiento sería el mismo, simplemente que en vez de encenderse y apagarse el LED, pitaría. Como vemos, funciona exactamente igual que el sensor de aparcamiento de un coche, y encima lo programamos nosotros. Esto ahora mismo simplemente podríamos conectarlo en la parte de atrás de un coche y todo esto meterlo en una cajita, porque como vemos no está conectado a nada, y ya tendríamos un sensor de aparcamiento. Muy fácil de hacer. Vamos con el siguiente proyecto. Este es el tercer y último proyecto que vamos a hacer. Es el más complejo y el que más cuesta, pero bueno, de todas formas no es nada fuera de este mundo. Vamos a utilizar una pantalla como esta.
y para regularla un potenciómetro, que es simplemente una resistencia que variamos según giremos hacia un lado o hacia otro, que es este objeto. Luego vamos a utilizar un termómetro, que sería eso que veis ahí, y una resistencia. Montamos el circuito de esta forma, que es un poco complejo, y simplemente ponemos todos los pines positivos en la fila de abajo y todos los negativos en la fila de arriba. Entonces ahora simplemente tenemos que llevar los pines de la fila de arriba, así lo consigo, ahí, y al pin GND, que es tierra, y los pines positivos a 5 voltios. Luego todas las entradas están programadas para que funcione la pantalla. Bien, pues el procedimiento es el de siempre. Tenemos que cargar el proyecto en el ordenador con este cable. Voy a darle la vuelta porque la pantalla es al revés. Así tendríamos que cargar el proyecto, esto conectarlo al ordenador, cargarlo, y luego ya podría funcionar, pero nosotros le ponemos aquí esta entrada con la pila para que funcione sin ayuda de eso. Vale, no sé si se verá, pero según regulamos la pantalla con el potenciómetro, se ve de una forma u otra. Es el mismo funcionamiento que el de una calculadora. Vale, así veo que se ve bastante bien en la pantalla, en la cámara. Bien, pues aquí vemos que nos dice la temperatura que hace, y esta pantalla la podemos programar para que nos dé un montón de datos. El termómetro, como he dicho antes, es esto que veis aquí, y como lo veis, cuando lo toco se calienta, y si aprieto, mirad cómo sube la temperatura. Vale, pues este es el proyecto más complejo, pero a la vez más funcional o más útil, porque esto, como podéis ver, esto lo podemos llevar donde queramos, que nos va a decir la temperatura, lo podemos meter en una cajita, hacerlo más pequeño, y ya tendríamos termómetro que nos marca la temperatura con poco error. Bueno, pues hasta aquí el tercer proyecto. Espero que os haya gustado el vídeo, y si queréis que haga algún proyecto más en concreto, o que explique cómo los programo, o que haga alguno más complejo, o utilizando motores o otras cosas, pues avisadme por los comentarios, decídmelo. Si preferís que suba, si vídeos así haciendo diferentes proyectos y enseñando las cosas que se pueden hacer, o preferís un proyecto solo, pero una cosa de estas solo, pero explicando bien el programa, enseñando el programa, viendo cómo se programa, paso a paso cómo se hace, el montaje, y luego dejándolo en una caja de madera o en una caja para que sea más funcional, porque así de esta forma es un poco un boceto, un prototipo. Bueno, espero que os haya gustado, dar like, comentar qué os ha parecido, y nos vemos en el siguiente vídeo.